Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche contamos con la presencia de nuestros hermanos de las comunidades de San Miguel y San Pablo, de aquí de nuestra parroquia. Les damos las gracias a ustedes por estar hoy. Hoy va a ser una noche un poquito rara, un poquito diferente. En primer lugar porque, pues dadas las distintas actividades y los compromisos parroquiales, nuestro párroco, el Padre Armando, no puede estar con nosotros. Y nuestro hermano Marcos, que es el cantor, el que nos ayuda con la guitarra, pues también por cuestiones imprevisto de último momento del trabajo, pues no ha podido llegar. Así que hoy pues vamos a hacer los cantos, se dice a capela, es decir, sin música. Ahí pues los invitamos a que también ustedes se unan desde donde nos están viendo, desde su casa, su cuarto, su cocina, su coche, donde quiera que estén, pues también se unan a los cantos. Hoy van a ser cantos muy sencillos. Y por un lado, pues qué padre que pueda ser así, porque el tema de hoy es un tema también muy especial, que hace que esta sea también una noche diferente, porque el tema es pues que tenemos el Espíritu, y el Espíritu Santo suple muchas veces nuestros límites, ya que no tenemos música hoy y no tenemos muy buena voz. Bueno, pues el Espíritu Santo seguramente hará que suene más bonito, y esperemos que así sea, por un lado, y por el otro, pues también de una u otra manera nos ayuda con su inspiración. La intención de esta noche es que podamos reconocer la acción del Espíritu Santo como Señor y dador de vida, que nos inspira y nos anima, y nos fortalece a través de los dones y carismas que recibimos de Él. En ese sentido, vamos a dejar entonces que el Espíritu Santo hable por nosotros esta noche, y para ello pues vamos a darle entrada, vamos a darle puerta orando juntos, y que esta noche, esta catequesis, especialmente esta catequesis, sea la acción de Él sobre nosotros y se convierta en una catequesis orante, una gran oración al Espíritu Santo y por el Espíritu a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos al Señor que nuevamente hoy envíe su Espíritu sobre nosotros los catequistas, Jesús Alberto y un servidor, para que sea Él quien hable por nosotros y llegue a ustedes el mensaje que Dios quiere para ustedes esta noche, en medio de esta oscuridad y en medio de la esperanza que nos trae el Adviento que hemos iniciado esta semana. Por eso los invito a que invoquemos la luz del Espíritu Santo con este canto muy sencillo. La mayoría lo conocemos, recurrimos a él muchas veces en nuestra parroquia y en nuestras parroquias de esta diócesis. Entonces los invito a que en la presencia de Dios invoquemos el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya.
Enviaste, Señor, tu Espíritu, y todo ha sido creado, y se ha renovado la faz de la tierra. Y se ha renovado la faz de la tierra. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Buen Dios, que tanto nos amas, envía sobre nosotros tu Espíritu Santo. Solo Él nos renueva, solo Él renueva la faz de la tierra. Por eso hoy te ofrecemos este momento de oración, este momento especial de encuentro contigo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos los apóstoles y los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso ha de ser sentir la fuerza del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, porque ciertamente Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchos modos. Y es verdad porque el mismo Cristo se dejó mover por el Espíritu. Nos decía el Papa Juan Pablo II que el Espíritu Santo es el gran desconocido de hoy. Se habla mucho de él, se le invoca mucho, incluso hay distintos movimientos en la Iglesia que se dejan inspirar por él. Viene a mi mente el movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo, el movimiento Alianza, también muy presente en nuestra diócesis, que son movimientos que se dejan llevar por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? A lo largo de nuestras catequesis hemos hablado de Dios, nuestro Padre Celestial, como la gran respuesta a las necesidades de nuestra época. Hemos hablado también de Jesucristo, su Hijo, como la palabra hecha carne, aquel que vino a hacer realidad el reino de los cielos, aquel que con sus signos milagrosos mostró su divinidad y mostró la presencia de Dios en medio de nosotros, y aquel que además nos devolvió la vida, nos sacó de la fosa fatal, nos sacó de la muerte y nos entregó nuevamente a vivir, a sentir esto que Dios ha querido para nosotros. Hoy le toca el turno de hablar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo
está presente en la vida de la Iglesia desde el principio. Ciertamente en el Antiguo Testamento se hace muy palpable la presencia de Dios que ha creado todo, que ha elegido un pueblo, lo ha acompañado, lo ha educado para recibir la promesa de salvación. Y en ese Antiguo Testamento medio se menciona un poco de manera oculta la presencia del Redentor, del Hijo. Se habla del Mesías, pero todavía se habla como un concepto que no es realidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, pues de hecho el Nuevo Testamento abre con la presencia del Hijo de Dios, del Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que pone su tienda, su morada entre nosotros. Y prácticamente toda la primera parte del Nuevo Testamento va a desarrollar los dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo y nos lo va a presentar como el que instaura el reino de Dios aquí en la tierra. Y mientras Jesús va predicando, también como que empieza a revelar un poquito esa fuerza especial que manifiesta de una u otra manera la presencia de Dios en el mundo. Él habla del Paráclito, del Consolador, del Espíritu que ha de ser enviado para que podamos comprender el mensaje. Y efectivamente, en los inicios de la vida de la Iglesia, como acabamos de escuchar en esta lectura, se manifiesta en todo su poder y toda su gloria el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y por eso podemos decir, como lo afirma San Pablo en 2 ocasiones, en la primera nos dice que nadie puede decir Jesús es el Señor, sino es a través del influjo del Espíritu Santo. Y esto es una realidad, porque aunque Jesús habla de una manera sencilla, aunque Jesús se dirige a sus oyentes, apóstoles, discípulos y demás seguidores, de una manera simple, para que puedan comprender el mensaje, deja claro a sus apóstoles que va a ser difícil comprender la magnitud del mensaje, sino hasta que venga el Espíritu sobre ellos para abrir su mente y su corazón y puedan comprender el mensaje. Más adelante nos dirá también San Pablo, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Y es gracias al Espíritu Santo que podemos comprender la magnitud del mensaje. La Iglesia, se podría decir, comienza su acción misionera a partir de que recibe el Espíritu Santo. Es cuando los apóstoles que estaban reunidos con miedo, con temor a los judíos, con ese temor de sufrir lo mismo que había sufrido Jesús, que tenían miedo de predicar algo que quizás aún no habían comprendido del todo, justamente a partir de que reciben el Espíritu Santo, salen con gran valor, con gran entrega y empiezan a esparcir la semilla del mensaje. Y con qué fuerza que en el primer discurso de Pedro, habiendo recibido el Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, se llegan a bautizar y a convertir más de 3,000 personas. ¿Con qué fuerza lo debió haber hecho el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo, al final de cuentas, el que realiza la acción, no nosotros. Nosotros solamente somos su instrumento. Y eso si lo dejamos actuar. Por esto es muy importante que cuando hacemos referencia al Espíritu Santo, no solamente hablemos del Espíritu Santo. Por eso al inicio de este encuentro, pedimos la luz del Espíritu Santo, y es algo que quizás ustedes no han visto, pero antes de iniciar cada catequesis, los catequistas nos hemos reunido en oración y justamente hemos pedido la fuerza del Espíritu Santo. El Padre Armando ha implorado sobre nosotros esa luz para que podamos dejar que el Espíritu actúe. Esta semana, la semana pasada,
tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional de Coordinadores de la Catequesis, una asamblea muy bonita, muy intensa, porque hablamos justamente de un tema muy actual para la Iglesia, que es la iniciación a la vida cristiana, algo muy hermoso, algo que hoy en día necesitamos revalorar. Y algo que se decía en esa catequesis y que quedó como que muy grabado para mí, fue que contra lo que muchas veces pensamos, no somos nosotros quienes hacemos la obra. A veces se nos olvida que solamente somos el instrumento de Dios, y que si no dejamos que Dios actúe en nosotros, por más palabras bonitas que digamos, por más conocimientos teológicos maravillosos que tengamos, no podremos transmitir nada si no es el Espíritu de Dios el que penetra en las almas de los demás, porque es Él el que hace la obra. Y lo vemos justamente como después de que Jesús es llevado al cielo, los mismos apóstoles se quedan como amedrentados, con temor, no se atreven a salir. Y aunque entre ellos mismos están pues platicando, están reflexionando lo que han vivido, como que eso no logra penetrar profundamente en ellos, sino hasta que reciben la luz del Espíritu. Es el Espíritu el que nos abre a la fe. Por eso la entrada a la fe, la entrada a la Iglesia, se realiza a través del bautismo, el sacramento del Espíritu Santo, junto con la confirmación, porque en ellos recibimos la luz del Espíritu Santo y vivimos un Pentecostés en nuestra vida, porque es cuando morimos al pecado y renacemos a una vida nueva, como hombres y mujeres nuevos en el amor. Y es el Espíritu el que infunde en nosotros la posibilidad de ser hijos de Dios, la posibilidad de realizar esta triple misión de ser profetas, sacerdotes y reyes. Y es a través de la fuerza del Espíritu que tú y yo podemos predicar a los demás. Y no solamente predicar, sino también dar testimonio del amor de Dios. Y por experiencia personal puedo compartir que si uno no se abre a la fuerza del Espíritu, de nada sirven los grandes esfuerzos. Ciertamente Dios nos necesita, ciertamente somos su instrumento, pero si nosotros no dejamos que el Espíritu actúe, difícilmente se podrá realizar la obra de Dios en medio de nosotros. Entonces, por eso afirmamos lo necesario que es el bautismo y vivir ese bautismo y renovar ese bautismo cada vez que podamos hacerlo, porque es la fuerza del Espíritu Santo la que nos despierta en la fe, la que nos ayuda a comprender el contenido de nuestra fe, porque si lo dejamos a nuestra sola inteligencia, son misterios tan grandes, tan hermosos, que difícilmente podríamos comprenderlos en nuestra humana inteligencia. Necesitamos esa luz extra que nos da el Espíritu para poder medio dilucidar la grandeza de esos misterios y poderlos compartir de esa manera. Por eso es que los cristianos afirmamos en nuestra fe, en nuestro credo, que creemos en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Fíjense bien cómo en esta parte del credo estamos afirmando justamente lo que acabamos de platicar, que es que el Espíritu Santo es esa fuerza especial de Dios que nos ayuda a animarnos, que nos despierta, que nos da vida. Por eso es Señor y dador de vida. En la creación del ser humano, en la creación del hombre, después de que Dios toma barro y agua y nos forma, sopla sobre nosotros su Espíritu para darnos vida. Y es Él, al final de cuentas, quien habla por los profetas. Entonces, con esto dejamos claro y afirmamos
que no somos nosotros los seres humanos los que realizamos la obra de Dios, sino que somos el instrumento por el cual el Espíritu Santo anima a la iglesia, anima al pueblo de Dios, anima a esta asamblea de bautizados que caminamos juntos hacia la casa del Padre y que damos testimonio del amor y de la misericordia. Por eso, por el Espíritu Santo, podemos conocer la palabra de Dios, porque aunque está escrita, aunque está testimoniada en las Sagradas Escrituras, si no es por la luz del Espíritu Santo que Él mismo ha inspirado, difícilmente podríamos comprender este contenido. Es por el Espíritu Santo, por su luz, que la tradición de los apóstoles, la tradición de la iglesia, puede también ser comprendida y aceptada y vivida. Los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, son testigos siempre actuales de que cuando se deja obrar y actuar el Espíritu Santo, el mensaje de Cristo se esparce por toda la tierra. ¿Cuántas veces la iglesia misma ha pasado por grandes dificultades para anunciar la palabra de Dios? Simplemente recordemos las grandes persecuciones que vivió la iglesia y cómo estas persecuciones llevaron a correr el riesgo de desaparecer completamente la iglesia, y sin embargo volvió a nacer, volvió a surgir. Hubo siempre quien predicara el amor y la misericordia de Dios, hubo siempre quien testimoniara la acción de Jesucristo en medio de nosotros. Y si viéramos la misma historia de la iglesia, esa historia que está llena de luces, desde luego, pero también llena de sombras, si no fuera la fuerza del Espíritu Santo la que actuara en la iglesia, ¿desde cuándo esta institución hubiera desaparecido? Incluso ahora que estamos tan envueltos en tantos escándalos y que pareciera que se tambalea por la falta de testimonio de los cristianos, el Espíritu Santo la mantiene viva, el Espíritu Santo la mantiene activa y la mantiene gozosa. Porque el Espíritu Santo asiste también a la iglesia, asiste al magisterio mismo de la iglesia. Y en cierta manera la humanidad, la historia misma de la humanidad ha sido testigo de ello. Allá en el siglo pasado, en la década de los 60, se dio un movimiento de renovación fuertísimo en la vida de la iglesia que conocemos como el Concilio Vaticano II. Quienes asistieron a ese concilio y quienes nos dan testimonio de lo que sucedió en él, hablan de este concilio como el segundo Pentecostés, porque parecía que la iglesia ya no tenía lugar en el mundo. Y fue el Espíritu Santo quien, revitalizando a los obispos de ese momento, le dieron un nuevo influjo a la vida de la iglesia. Y sobre todo le ayudaron a reflexionar acerca de cuál era la verdadera misión de la iglesia y cómo la iglesia no era fin en sí misma, sino solamente el medio, el instrumento de salvación. Y cuando la iglesia comprendió esto, pudo renacer. Y cuando la iglesia le ha dado causa al Espíritu Santo, ha vuelto a renacer y ha vuelto a tener un nuevo influjo y una nueva acción en nuestra vida. ¿Cuántas parroquias hemos visto a punto de morir? Y la acción del Espíritu Santo las revive. Y nosotros en nuestra parroquia de San Pedro somos testigos de ello. Podemos testimoniar que una parroquia que aparentemente estaba muerta volvió a resurgir. Una parroquia que vivió un terrible terremoto hace algunos años volvió a surgir, y con mucha intensidad. Y nuevamente hoy, a pesar de esta oscuridad del COVID, allí estamos, y ahí seguimos predicando, y ahí seguimos llevando el testimonio del amor de Dios. El Espíritu Santo también está presente en la liturgia, en las distintas palabras, en los signos y en los símbolos que nos recuerdan que la iglesia somos una sola, que hemos sido creados por un solo Dios, un mismo Padre, que nos alimentamos del mismo Hijo Jesucristo,
y que de una u otra manera nos dejamos mover por el mismo espíritu. Y esto nos recuerda justamente eso, que somos una sola iglesia. Que aunque somos distintas comunidades, aunque somos distintas capillas, distintas parroquias, distintos decanatos, formamos parte de una sola diócesis, y que esta diócesis esté integrada a esa cantidad enorme de diócesis que forman la Iglesia Universal. Y somos una sola iglesia bajo un solo Dios, bajo un solo pastor, que además es el Papa Francisco, ¿no? Esta comunión, que además es comunión con Cristo. Sin esa comunión con Cristo no podría haber iglesia. ¿Y quién logra esa comunión? El Espíritu Santo, que ayuda a que nos entendamos unos a otros a pesar de las grandes diferencias que tenemos. El Espíritu Santo se hace presente en nuestra oración. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a que no podemos orar? A que quizás las circunstancias de nuestra vida nos impiden a veces orar, nos impiden a veces relacionarnos en la intimidad con Dios. ¿Y cómo es que logramos a veces vencer esas oposiciones? Cuando dejamos que el Espíritu penetre en nuestra vida. Y cuando dejamos que sea el Espíritu Santo quien hable por nosotros. Y creo que hay mucha gente, muchos miembros de nuestra parroquia y de nuestra diócesis y de nuestra iglesia que puede dar ese testimonio de que ante la imposibilidad de orar, cuando uno dice, Señor, hoy no puedo, hoy el día ha sido fatal, hoy he tenido caos en mi vida, sin embargo quiero estar contigo, ¡pum! Y dejamos que el Espíritu hable por nosotros, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos hablando. Porque ya el hecho de que nos hayamos atrevido a decirle al Señor, no puedo hoy, es fuerza del Espíritu Santo que nos invita a abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, presente por nuestros carismas y por nuestros ministerios. Porque al final de cuentas, ¿cuántos de nosotros, al ser invitados a la acción, hemos dicho, no, yo no puedo, yo no soy apto, yo no sé? Y cuando menos nos damos cuenta, ¡pum!, ahí estamos catequizando en algún lugar de nuestra parroquia, en nuestra calle, en nuestra casa, en nuestra comunidad de oración o incluso hasta con nuestra familia. ¿A poco no nos ha pasado? Y que te invitamos, no sé, oye, que queremos que tú seas catequista. Híjole, es que yo no sé. Y cuando menos te das cuenta, ya estás dando catequesis. Oye, queremos que nos ayudes a atender enfermos. Es que yo no puedo, es que a mí me da miedo, es que... Y cuando menos te das cuenta, ahí estás confortando, consolando y a veces hasta limpiando a nuestros hermanos enfermos. Y así con cada una de las acciones que vamos haciendo, que a veces ni idea tenemos que forman parte de nosotros, y cuando menos nos damos cuenta, ¡zas!, ahí estamos. El Espíritu Santo está presente a través del testimonio de tantos y tantos cristianos que han alcanzado la santidad. Algunos muy famosos, que los hemos conocido porque han sido canonizados, y otros que han pasado en el anonimato, pero que han iluminado nuestra vida. Y que a lo mejor, si hacemos un poco de memoria, vamos a decir, ay sí, esta persona, mi abuelito, mi abuelita, mi vecino, mi vecina, mi primo que ya falleció hace 20 años, híjole, cómo me hablaba de Dios y cómo me invitaba a ser fiel a su palabra y cómo me invitaba a entregarme. El testimonio de tantos santos que a pesar de su vida, de repente, tras una conversión, obra del Espíritu Santo, llegaron a dar grandes testimonios. El mismo San Pedro, nuestro patrono de esta parroquia, ¿sí?, que veíamos a un hombre duro, por algo el Señor le decía piedra, Petrus, Pedro, Kefas, la piedra, porque a veces sí era medio piedra el hombre, ¿verdad? Y de repente ese signo tan enorme de santidad en su arrepentimiento, en su conversión y en la valentía que tuvo para ser el primero en anunciar a Cristo y el primero entre los apóstoles en llevar la palabra a los lugares más alejados del mundo conocido en aquel entonces. Por eso, hermanos, hermanas, abramos nuestra mente y nuestro corazón
para que, al igual que Jesús, nos atrevamos un día a decir que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y que nos permite anunciar la liberación a los cautivos, que nos permite dar vista a los ciegos, que nos permite dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia en el Señor. Dejemos pues que el Espíritu entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre de amor y de misericordia, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que nuevamente invoquemos la luz del Espíritu Santo sobre nosotros, cantando juntos, nuevamente a capela, pero con entusiasmo, dejando que el Espíritu Santo mueva nuestras aguardientosas voces. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. De la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donde en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Dios Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Buenas noches a todos, a todas. Hemos iniciado esta segunda parte de la catequesis, la parte de la praxis de vida, que así lo hemos llamado, proclamando esta secuencia hermosísima de Pentecostés. Esta secuencia la escucharemos solamente una vez al año y la escucharemos en la misa de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y la escucharemos después de la segunda lectura previo al Evangelio. Esta lectura, ciertamente no bíblica, pertenece a la tradición de la Iglesia y es un texto hermoso e interesante que nos permite ir vislumbrando un poquito
el efecto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Ustedes saben, y un poquito hemos ido descubriendo a través de las diferentes catequesis, que cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, la Iglesia, la mayoría de nosotros estamos muy habituados y muy confiados a mirarla en su sentido muy espiritual, a mirarlo en su sentido muy sobrenatural. Y un poquito el objetivo de esta segunda parte siempre será poder bajarlo a la vida y a la experiencia. Porque entonces si algo de lo que aprendemos aquí no lo bajamos a la experiencia, no tiene el efecto que Dios quiere para nosotros. Entonces hoy elegimos esta secuencia porque además de ser un texto hermoso, es un texto que nos remite a lo que el Espíritu hace de nosotros, si nosotros lo dejamos entrar, por supuesto. Ciertamente el Espíritu Santo, ya lo presentaba Alfonso retomando a al Santo Padre, como el gran desconocido. Y decimos el gran desconocido porque tenemos muy clara la presencia de Dios Padre, inclusive en imágenes. Quizá la imagen simbólica más importante de Dios Padre es este anciano, barbudo, centrado en su trono, rigiendo el mundo. Si pensamos en Jesucristo, pues entonces pensaremos ciertamente en la cruz, pensaremos en el resucitado, inclusive ahora que las fechas se aproximan, pues pensaremos en este Dios bebé, en este Jesús bebé. Y cuando pensamos en Espíritu Santo, las cosas se ponen más complejas. La tradición nos ha puesto el símbolo de la paloma. Y ciertamente no tiene que ver que Dios Espíritu Santo sea paloma, es el símbolo que nos remite a Él. Y entonces con Dios Padre y con Dios Hijo, pues ciertamente nos sentimos más cercanos, nos sentimos más identificados, porque incluso su fisionomía con la que se representan se parece a nosotros. El Espíritu Santo es el gran desconocido, porque aunque ha actuado desde el principio, parece que nosotros todavía no hemos alcanzado a comprenderlo. Y bien, el Espíritu Santo ha estado desde el principio, pero tiene su pleno culmen justamente en la resurrección de Cristo, cuando Él después en la ascensión nos envía el Espíritu en el Pentecostés, 50 días después, para poder empezar a hacerlo palpable en nuestra vida. Y me remito a algunos textos de esta secuencia. Dice: ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo y brisa en las horas de fuego. Qué interesante es ir descubriendo que la vida del cristiano no es sencilla. Bueno, y no solo la del cristiano, la de cualquiera. La vida no es fácil. La vida está llena de trabajo, está llena de dificultades, está llena de dolores, sufrimientos. Y claro, también el opuesto, está lleno de muchas alegrías, de mucha vida, de mucha paz. Pero en estos momentos cruciales de la vida, en esos momentos de duelo, en esos momentos dolorosos, de fuego, dice la secuencia, es el Espíritu que nos sostiene. El Espíritu de Dios presente en nosotros y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántos de nosotros hemos podido llegar a pensar, si me pasa tal o cualquier cosa, no voy a poder superarlo? Y lo superaste. El dolor más grande que has podido vivir, piénsalo. Cada uno ha tenido pruebas muy complicadas en la vida. Te invito a que pienses en el momento más doloroso que has tenido que vivir. La muerte de alguien quizá, la separación de tu matrimonio, la falta de empleo, la enfermedad, no sé. ¿Y cuántas veces cuando nos lo planteábamos decíamos, no, imposible, si a mí me pasa esto me muero, imposible que yo pueda con esto? Y hoy a la distancia date cuenta que quizá con mucho dolor, pero has podido avanzar, has podido superarlo, has podido ponerte en pie a pesar de eso. Quien nos mantiene en pie, quien nos da fuerza y valentía, es el Espíritu
Santo. Después dice, mira nuestro vacío, porque si nos faltas tú, el poder del pecado nos come cuando tú no envías tu Espíritu. Qué importante es reconocer quiénes somos, porque hoy en este mundo lleno de tanta soberbia y pretensión, podemos ciertamente pensar que nosotros solitos nos bastamos. Nuestros estudios, nuestro dinero, nuestra familia. Podríamos pensar que nosotros solos nos bastamos. El Espíritu nos ayuda a reconocer las debilidades que tenemos, porque ya lo decía Alfonso, muy ad hoc con esta situación que hoy tuvimos que vivir, sin cantor, sin la presencia de nuestro sacerdote. Cuando reconocemos que nosotros nos hacen falta cosas, no nos quedamos sin ellas. El Espíritu suple. El Espíritu está ahí para llenar nuestros vacíos. Aquello que tú no puedes, el Espíritu sí. Y si nos encomendamos y permitimos la acción del Espíritu en nuestra vida, entonces por supuesto que aquello que parecía imposible se vuelve posible con Él. Riega la tierra en sequía. Hoy, ¿cuál es nuestra tierra seca? Nuestro corazón que no se abre al sufrimiento del otro, nuestro corazón que no se abre a la palabra de Dios, nuestro corazón duro por nuestros argumentos personales. El Espíritu riega esta tierra, sana el corazón enfermo. Acuérdense cuando hablábamos de los milagros, estos milagros que Jesús obraba y esta sanación de los enfermos, y decíamos algo importante. Lo primero que enferma no es el cuerpo, es el alma. Y el Espíritu es el encargado de sanar el alma también. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver milagros portentosos, prodigiosos y escandalosos? De que hoy te tomaste tu coca, un diabético se tomó su coca, sus pastelillos, y no tengo diabetes. Ese no es el milagro que obra Dios. El milagro que obrará el Espíritu Santo será darte la conciencia para saber que en esa condición no puedes consumir eso. Para saber que si tienes un cáncer tienes que ir al hospital, a las quimioterapias. Para saber que si tienes hipertensión le bajas a la sal. Ese es el milagro que obra Jesús en nuestro corazón. Ese y muchos más, por supuesto, esto de forma muy sencilla. Porque entonces el primer milagro, la primera sanación está en el corazón, es decir, en el alma. Guía al que tuerce el sendero. Cuando hemos hablado de pecado, y lo repito, qué delicioso es el pecado. Si el pecado supiera feo, pues no lo cometemos, ¿cierto? El Espíritu es capaz de detenernos, y el Espíritu es capaz de regresarnos a lo que Dios quiere. Y entonces termina esta secuencia: reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Y voy a utilizar esta segunda parte de mi intervención para recordarte estos dones que el Catecismo de la Iglesia Católica menciona como regalos del Espíritu. Un don es un regalo. El Espíritu Santo te lo ofrece, Dios te lo ofrece. ¿En qué momento? En 2 momentos cruciales en nuestra vida. En el bautismo, cuando hemos sido ungidos y se nos ha dado la triple misión, profeta, sacerdote y rey, y de una forma mucho más concreta, específica y especial, en la confirmación. ¿Te acuerdas de tu confirmación? Les pido que se pregunten ahí un poquito. Inclusive les voy a dejar una tarea. Investiguen cuál es la fecha de su bautismo y de su confirmación, porque tendrían que ser fechas memorables en nuestra vida. Bueno, el día de tu confirmación pasó algo interesantísimo. El sacerdote, el obispo, en la mayoría de los casos el obispo, o bien cuando el obispo lo ha permitido algún sacerdote, después de imponer las manos y la oración del sacramento, ha puesto en tu frente el sagrado crisma
Acuérdense que crisma nos hace ser otros Cristos. Y ha dicho estas palabras: recibe por este signo el don del Espíritu Santo. En nuestra confirmación hemos recibido la plenitud del Espíritu. Y en la oración de este sacramento, no la tengo a la mano, justamente el obispo invoca que estos dones lleguen a nuestra vida. Dones que quizá muchos de nosotros ni sabíamos que tenemos. Porque además hay algo importante: el don está. El don ya nos fue regalado. Pero ¿qué tienes que hacer con un regalo? Imagínate que hoy es un día especial, es tu cumpleaños, y te regalo un auto, el mejor auto que quieras. Te doy las llaves, y entonces escondes las llaves. Primera pregunta: ¿el regalo es tuyo? ¿El auto es tuyo? Sí, por supuesto, ya te di las llaves, el regalo es tuyo. ¿Te sirve de algo tener el auto ahí estacionado? No. Porque aunque el regalo sea tuyo, si no lo usas, así sea el Mercedes-Benz del año más bueno del mercado, no sirve absolutamente de nada. Lo mismo con estos dones, los dones del Espíritu, los 7 dones, tú, yo, ya los tenemos. Ha sido el regalo sagrado de Dios. La pregunta es, ¿los tienes estacionados o los usas? Número 1, sabiduría. Algunas traducciones ahí etimológicas pensarán que sabiduría viene de sabor. Y entonces, entendiendo esto, tendríamos que entender lo primero, que tendrá que ver con tomar gusto, es decir, agarrarle el sabor a la vida. Y no solo a la vida, sino a Dios y a su palabra. Sabio es aquel que reconoce en Dios la belleza de su amor y lo hace palpable. Porque entonces ha entendido lo que le favorece. Porque entonces ha entendido lo que ayuda o perjudica en el plan de Dios. Tenemos ahí un sagrado libro en la Biblia, la sabiduría. La sabiduría que es el don, uno de los dones más especiales de Dios. Porque entonces quien tiene sabiduría sabrá conducirse, sabrá elegir entre una u otra cosa. Y más allá de saber elegir, sabrá disfrutar de lo que Dios le tiene preparado y entonces podrá disfrutarlo plenamente. Cuánta falta de sabiduría nos hace falta cuando actuamos por actuar. Cuando nuestras decisiones no son tomadas de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nuestras decisiones que tomamos en la vida no son pensadas con el criterio de Dios. Quizás, si lo digo de una forma muy simple, espero que no sea herética, la sabiduría es tomar el criterio y el pensamiento de Dios para nuestra vida. ¿Esto lo quisiera Dios? Y muy similar y muy de la mano con el siguiente, entendimiento. Entendimiento tiene que ver con aceptar las verdades de Dios, con aceptar, entender, valga la redundancia del término, aquello que Dios nos ofrece. Dicen por ahí que los designios de Dios son inescrutables. Bueno, por supuesto que acceder al pensamiento de Dios es muy complicado, pero más que inescrutables podríamos pensar que los designios de Dios son perfectos y aquel que tiene entendimiento podrá poner en su mente y en su corazón que aquello que Dios ha decidido es bueno, perfecto y necesario. El que tiene entendimiento, a pesar del dolor que cause tal o cual circunstancia, entenderá que es designio de Dios. Y entonces sabrá aceptarlo, sabrá valorarlo y sabrá tomar de eso lo mejor que le corresponda para seguir avanzando en la vida. Consejo número 3. Consejo tiene que ver con la capacidad del ser humano de discernir el camino de Dios, de buscar
¿Cuáles son las opciones que tenemos? Y por cierto, el consejo además tiene que ver con tener la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, y poder anunciarlo al otro. Una obra de misericordia, por ahí que veíamos en algún momento, es corregir al que se equivoca. Y entonces el que tiene el don de consejo tendrá esta capacidad hermosa de no corregir por corregir, sino corregir porque él ha entendido el camino del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Y podrá expresarlo sin miedo al hermano. Y no solo al hermano, para ti mismo. ¿A cuántos padres de nuestra comunidad, no me refiero a religiosos, sino padres de familia, no les hace falta el don de consejo? Saber dirigir, acompañar y conducir a sus hijos. Si nuestros padres tuvieran el don de consejo, entonces nos evitaríamos de delincuencia, nos evitaríamos de drogadicción, nos evitaríamos de tantos males en el mundo. Ciencia. Ciencia es un don complicado de explicar, pero muy fácil de entender. El don de ciencia nos lleva a descubrir el pensamiento de Dios dado en la creación. La ciencia de Dios no es la ciencia del hombre, aunque la ciencia del hombre se aproxima, por supuesto, a la ciencia de Dios. ¿A qué me refiero? Imagínate que el Génesis, este relato de la creación, hubiera sido escrito hace unos años. Muy seguramente diría algo como esto. No es herejía, estoy hipotetizando. Muy seguramente diría algo como: en el principio estaba un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Y entonces Dios los juntó y etcétera. Porque entonces las verdades de la ciencia, la química, la física, las matemáticas, todas las verdades de ciencia no se contradicen con el plan de Dios. Que por supuesto, las verdades de la ciencia humana todavía son limitadas. La ciencia del espíritu tiene que ver con reconocer en la creación la acción de Dios para el hombre. Así de simple y así de complicado para explicar. Piedad. Muy simple. Actuar como Jesús actuaría. La piedad tiene que ver con poner en tu corazón no tus criterios, sino los criterios de Dios y de Jesús mismo. Imagínate que alguien te haga el peor daño. El criterio humano diría: le voy a tener rencor, le voy a tener odio, ojalá le pase algo. Jesús te invitaría a perdonar. Entonces actuar con piedad sería perdonarlo. La piedad es el don que nos lleva a actuar como Jesús actuaría. Fortaleza. Qué importante el don de fortaleza, que si busco un sinónimo ahí parecido, tendría que ver con la valentía, con la fuerza, con esta capacidad de no doblarte, con esta capacidad de ser, sí, sensible a lo que pasa, pero a pesar de lo que pase, tener valentía para continuar, tener la fuerza para seguir. A pesar de la dificultad, la fortaleza entonces nos mantiene en pie. Y por último, temor de Dios. Uno de los dones que más mal se ha entendido y que tanto se confunde. El temor de Dios no tiene que ver con el miedo. El temor tiene que ver con un respeto sagrado y absoluto. Te amo tanto, mi Señor, que tengo tanto miedo de no estar en tu presencia. Y entonces ese temor de Dios me lleva a actuar para estar en gracia de Él. Porque entonces lo contrario al temor de Dios, entonces sería
Un poquito lo que pasó en este episodio del Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan? Adán y Eva han desobedecido a Dios, han comido del fruto del bien y del mal, y entonces ellos ya no han sentido temor de Dios, ellos han sentido miedo de Dios y a su presencia, y entonces se escondían y se cubrieron y tenían mucho miedo porque lo desobedecieron. El santo temor de Dios nos lleva a reconocer que Dios es el todo en nuestra vida y que, diría el Salmo, si yo me aparto de ti, que se me entuma la mano derecha y se me pegue la lengua al paladar. Más nos valiera no haber nacido si nos apartamos de su amor. El santo temor de Dios tendría que ser uno de los principales, y no porque los categoricemos como más importantes o menos importantes, sino porque si cumpliéramos el temor de Dios, entonces todo lo demás estaría cumplido. Quiero que pienses, todos tenemos situaciones difíciles de vida en este momento, todos, porque esa es la ley de la vida. Piensa en cuál es la situación complicada de vida que en este momento, o ya de años atrás, de meses atrás, has tenido que vivir y que te angustia el corazón. Piénsala, en silencio en tu corazón. Y piensa cuál de estos dones es el don que necesitas para sobreponerte, para seguir adelante, para seguir caminando a pesar de esto que tienes. ¿Qué te hace falta? ¿Sabiduría? ¿Entendimiento? ¿Consejo? ¿Ciencia? ¿Piedad? ¿Fortaleza? ¿O temor de Dios? Te invito a que lo pongas en las redes sociales, aquí en el bloque de comentarios. Ponlo, te animamos. No queremos saber la situación, solo cuál es el don que necesitas. Y pídelo. Y no solo tú, hoy nos unimos todos no contra todos, nos unimos todos con todos para pedir que Dios nos dé su Santo Espíritu. Vamos a terminar. Culminemos este momento de meditación, de catequesis, elevando nuevamente nuestra oración a Dios nuestro Padre Celestial, invocando nuevamente el Espíritu Santo y pidiéndole ese don que especialmente necesitamos. Padre de amor y de misericordia, ponemos en tus manos nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos. Sabemos que nosotros necesitamos una fuerza mayor, que es la fuerza de tu Espíritu, para que así podamos realizar tus obras, podamos ser el instrumento que tú quieres para que tu voluntad se cumpla entre nosotros. Con mucho fervor y con mucha piedad también te pedimos ese don o esos dones especiales que necesitamos para continuar adelante y para que en medio de esta oscuridad seamos también una luz que dé fortaleza a los demás. Y lo ponemos en las manos de tu Hijo Jesucristo, a través de la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos acompañe a lo largo de esta noche y de esta semana. Digamos juntos, que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Quiero, Señor, ser una lámpara encendida, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, ser luz que alumbra el nuevo día, que da la vida y la alegría a la humanidad. Quiero, Señor, ser como aquella estrella en pleno, que por las tardes marinero pueda guiar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, subir mis manos y mi alma, ir hacia el sol que nunca acaba, y ahí mirar. Toma, Señor, y poner fuego en mi alma, que de su brillo salga calma y de la paz. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Permanezcamos en paz.